Ciencias Sociales vamos a estudiar el contenido sobre costumbres y tradiciones de las comunidades regionales. Una costumbre es una forma de comportamiento particular. Sus bailes, sus fiestas, sus comidas, su dialecto o su artesanía la distingue de otras comunidades. Esta costumbre con el tiempo se convierte en tradiciones. Las costumbres y tradiciones en Venezuela varían según cada región. Entre las tradiciones y costumbres tenemos las fiestas tradicionales, las cuales se celebran a nivel nacional, como la Navidad y los Reyes Magos. Otras fiestas varían según el año, como Carnaval y Semana Santa. La gastronomía es otra de las manifestaciones de la cultura regional, la cual se refleja en la comida. Buenos días. A continuación los dejo con el siguiente video. De la mano en la cultura de Venezuela. Comprende desde los inicios de su historia hasta lo religioso, pasando por una gran diversidad de costumbres y tradiciones de cada uno de los pueblos de los 23 estados, las dependencias federales, que son las islas, aunque hay algunas deshabitadas, los territorios federales y por supuesto el distrito capital. La cultura de Venezuela es el resultado de la fusión de culturas europeas, africanas y la indígena, propia del país, esto aunado al aporte que cada región ha ido agregando al acervo cultural. Las principales tradiciones y costumbres de Venezuela que datan del tiempo de la colonia son las que se realizaban en Semana Santa en Venezuela, que era un tiempo de verdadero recogimiento espiritual y físico. Las familias venezolanas ponían un alto a todas las actividades, incluyendo el trabajo, que no tuviesen que ver con lo que la liturgia marcaba para cada día. Muchas de las tradiciones que pertenecen a la historia de Venezuela ya se han perdido. Un ejemplo de ello sería que en la Venezuela colonial, en la alta sociedad, se organizaban tertulias en las que se escuchaba música y se bailaba. Otra costumbre muy tradicional de la época eran las reuniones entre vecinos y familiares que se hacían en las casas para escuchar música, bailar o simplemente leer y escuchar poesía. Entre las tradiciones históricas importantes de Venezuela no podíamos dejar por fuera la artesanía. La cerámica indígena venezolana desde los primeros tiempos anteriores a la colonia hasta nuestros días ha ido estableciendo las características que evidencian los rasgos de la personalidad del venezolano, otorgándoles una identidad propia como ciudadanos y como comunidad. Ya antes que llegaran los colonizadores, los indígenas evidenciaban su producción creadora en los objetos que fabricaban para su uso diario, tales como los empleados para cazar, pescar, cosechar, accesorios decorativos, etc. En tradición y costumbres de Venezuela existe un testimonio histórico al que podemos hacer referencia. Se trata de la gastronomía venezolana, pues la comida típica venezolana, así como la cultura, presenta la mezcla de las influencias española, africana y la indígena, por lo que le convierte en una de las comidas más apetitosas del mundo. La comida típica en Venezuela, aunque es la misma en esencia, tiene sus variaciones aportadas por cada región, aunque hay comidas que son típicas de alguna región específica del país. Hacer una lista de los platillos típicos de Venezuela sería hacer una lista interminable, pero los más famosos y tradicionales serían la tradicional arepa, que está compuesta de masa redonda hecha con maíz, que generalmente se rellena con carne, pollo, revoltillo, etc. También está el pabellón criollo, que se compone por carne mechada, arroz, caraotas, frijoles negros, plátanos fritos, queso blanco y huevo. También estarían los bollos pelones, que es un bollito de masa de maíz hervido, relleno de guiso de carne o pollo, servido con salsa de tomate espesa por encima. También estaría el asado negro, que está compuesto por corte de carne cilíndrico llamado muchacho redondo, que se prepara con especias y papelón. Y por último tendríamos la pizca andina, que está compuesto por papas, leche, queso y se aromatiza con cilantro. Y muchos platos más. Costumbres culturales de Venezuela. La influencia europea, españoles, franceses, portugueses e italianos, África e indígena hacen de las tradiciones de Venezuela un verdadero escenario de arte y expresión. La tradición y costumbres de Venezuela heredada de sus indígenas se pone de manifiesto en las tradiciones populares del país. Hay quienes piensan que hablar de costumbres es referirse a tradiciones, y lo cierto es que son dos temas distintos. Por ejemplo, es una costumbre venezolana ir a trabajar, dejando a los niños en el colegio. Si están muy pequeños, los llevan a una guardería o los cuida un familiar, y en último caso una persona contratada para ello.
En los pueblos es una costumbre a que la mujer haga las tareas del hogar y se haga cargo de los niños hasta que lleguen a edad escolar, mientras el hombre sale a trabajar y a ganar el sustento para la familia. Por supuesto que al igual en las tradiciones, cada pueblo o región pone su sello característico que los diferencia entre ellos. Sin embargo, con las tradiciones, los pueblos se esmeran en perpetuar la cultura aprendida de sus padres y antepasados, por lo que hoy por hoy Venezuela cuenta con un sinfín de tradiciones transmitidas de generación en generación.